El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del Defiance observando las estrellas a través de la ventana. Habían pasado 18 meses desde que la Tierra cayó ante el Imperio Centauri, y 18 meses desde que había visto otra nave de guerra humana en el espacio. El puente estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital y el pitido ocasional de las estaciones de sensores. Su tripulación trabajaba en sus puestos con la serena eficiencia de quienes han aprendido a vivir con el peligro constante. La comandante Lisa Hart se acercó a él y le ofreció una taza de café. El café era sintético y sabía a plástico quemado, pero estaba caliente y les ayudaba a mantenerse alerta durante las largas guardias. Parecía cansada y Morrison supo que había estado trabajando turnos dobles otra vez, intentando mantener sus sistemas de armas en funcionamiento con piezas recuperadas. Hemos detectado otro convoy Centauri en los sensores de largo alcance, dijo Hart en voz baja. 3 transportes pesados con una escolta ligera. Se dirigen al sistema Arcturus y atravesarán la nebulosa del vacío en unas 6 horas. Morrison asintió y tomó un sorbo de café. La nebulosa del vacío era perfecta para emboscadas, ya que las densas nubes de gas bloqueaban la mayoría de los sensores y las comunicaciones. La habían usado 2 veces antes para atacar las líneas de suministro de los Centauri. ¿Qué llevan?, preguntó Morrison. Hart consultó su tableta y frunció el ceño. Los informes de inteligencia indican armas de plasma avanzadas y generadores de escudos. Probablemente se dirigían a una de sus bases avanzadas. Morrison sintió un peso familiar sobre sus hombros. Cada incursión exitosa que realizaban significaba menos armas en manos de los Centauri, pero también significaba que se estaban convirtiendo en objetivos más grandes. Los Centauri no eran tontos y estaban empezando a adaptar las rutas de sus convoys para evitar los patrones conocidos de ataque humano. El teniente Ben Carter levantó la vista de su estación de comunicaciones. Capitán, estamos recibiendo una transmisión en una antigua frecuencia terrestre. Morrison y Hart intercambiaron miradas. Nadie había usado la frecuencia militar terrestre desde la caída del planeta. Carter se ajustó los auriculares y escuchó atentamente. Viene del sistema Kepler, Senor. La señal es débil y está muy encriptada, pero creo que es una llamada de socorro. Morrison se acercó a la estación de Carter y se inclinó para escuchar. La transmisión estaba interrumpida y llena de estática, pero pudo distinguir las palabras suficientes para comprender el mensaje. Colonos humanos y refugiados alienígenas estaban siendo atacados en el sistema Kepler y necesitaban una evacuación inmediata. Los Centauri planeaban una gran ofensiva y los defensores no podían resistir mucho más. Hart se acercó por detrás y Morrison pudo ver el conflicto en sus ojos. El mismo conflicto que sentía en su propio pecho. Podían atacar el convoy y robar armas que podrían salvar vidas en futuras batallas, o podían ir a Kepler e intentar evacuar a quienes aún estuvieran vivos allí. No podían hacer ambas cosas porque los sistemas estaban en direcciones opuestas y el tiempo se agotaba para ambas misiones. El ingeniero jefe Ryan Clark salió del ascensor que conducía a la sala de máquinas. Tenía las manos cubiertas de grasa y una expresión de satisfacción en el rostro. Capitán, tengo buenas y malas noticias sobre esos núcleos de datos Centauri que capturamos la semana pasada. La mala noticia es que su cifrado es aún más complejo de lo que pensábamos. La buena noticia es que logré atravesar la primera capa. Y lo que encontré es muy interesante. Clark sacó una unidad de visualización portátil y la activó. La pantalla mostraba un mapa tridimensional del territorio Centauri con docenas de puntos rojos que marcaban las posiciones de las flotas y las rutas de suministro. Este es el orden de batalla completo para este sector, dijo Clark con entusiasmo. Posiciones de naves, horarios de suministro, protocolos de comunicación, todo. Si estos datos son precisos, podríamos planificar incursiones para los próximos 6 meses. Morrison estudió la pantalla y sintió que se le aceleraba el pulso. La información era increíblemente valiosa, pero algo más le llamó la atención. En una esquina de la pantalla había un grupo de naves marcadas con diferentes símbolos. ¿Qué son esas?, preguntó, señalando las extrañas marcas. Clark se centró en esa sección y su expresión se tornó seria. Esas son naves Centauri, pero no forman parte de la flota regular. Según estos datos, se dirigen a algo llamado Proyecto Cosecha en el sistema Kepler. El puente quedó en silencio, salvo por el constante ruido de fondo de los sistemas de la nave. El Proyecto Cosecha sonaba amenazador, y el hecho de que estuviera conectado a Kepler facilitó mucho la decisión de Morrison. Hart pareció leerle el pensamiento porque asintió lentamente. Vamos a Kepler, dijo simplemente. El convoy tendrá que esperar a otro día. Morrison se giró para mirar a su tripulación. Muy bien, gente, escuchen. Estamos cambiando de rumbo hacia el sistema Kepler. Hay gente allí que necesita nuestra ayuda.
Y parece que los Centauri tienen algo desagradable planeado para ellos. Carter, quiero que intentes restablecer el contacto con quien quiera que haya enviado esa llamada de socorro. Telephone. La ayuda está en camino, pero tardaremos 14 horas en llegar. Clark, necesito que sigas trabajando en esos núcleos de datos. Si el proyecto Harvest es lo que creo, vamos a necesitar toda la información que podamos obtener sobre las operaciones Centauri. Hart, empieza a planificar nuestro enfoque. Si hay una flota Centauri en el sistema, debemos ser inteligentes al entrar. Morrison hizo una pausa y miró a su tripulación. Eran buenas personas que ya lo habían perdido todo cuando la Tierra cayó. Ahora se ofrecían como voluntarios para arriesgar sus vidas de nuevo por desconocidos que nunca habían conocido. La sargento Kate Williams subió al puente con su equipo de combate. Había oído el cambio en el ruido del motor de la nave y vino a averiguar qué estaba pasando. Cuando Morrison le explicó la situación, ella asintió y empezó a revisar sus armas. ¿De cuántas personas estamos hablando de evacuar?, preguntó. Carter se encogió de hombros. La transmisión no era clara, pero sonaba como varios miles de humanos y quizás el doble de alienígenas. Williams silbó suavemente. El Defiance podría transportar quizás a 500 personas en una emergencia si las apiñaban en todos los espacios disponibles. Tendrían que encontrar otras naves o hacer múltiples viajes, y múltiples viajes significaban más posibilidades de que los Centauri los atraparan. Morrison vio el mismo cálculo en los ojos de Hart y supo que todos pensaban lo mismo. La DRA. Amanda Ross entró al puente desde la enfermería. Había estado monitoreando las comunicaciones y había escuchado lo suficiente para comprender la situación. Capitán, si vamos a evacuar a tanta gente, necesitamos saber qué tipo de instalaciones médicas tienen en el planeta. Algunos de esos refugiados podrían no sobrevivir al viaje en nuestras bodegas de carga sin el soporte vital adecuado. Morrison asintió. Ross tenía razón, como siempre. Cada decisión conllevaba 10 complicaciones más. El Defiance cambió de rumbo y se dirigió al sistema Kepler a máxima velocidad. En la sala de máquinas, Clark trabajaba frenéticamente para decodificar más datos de los Centauri mientras sus equipos de ingeniería realizaban el mantenimiento rutinario que mantenía operativa su vieja nave. En el puente, Carter intentó repetidamente contactar con los refugiados de Kepler mientras Hart planeaba diferentes vectores de aproximación según lo que pudieran encontrar a su llegada. Morrison permaneció en su puesto de mando reflexionando sobre la decisión que acababan de tomar. La decisión lógica habría sido atacar el convoy y robar las armas. Esos cañones de plasma podrían haber duplicado la eficacia del desafío en futuras batallas. Pero la lógica no había salvado a la Tierra, y la lógica no salvaría a la gente de Kepler. A veces, la decisión correcta no era la inteligente, y a veces ser humano significaba hacer algo porque era lo correcto, incluso cuando era peligroso. Con el paso de las horas, Clark avanzaba con los datos Centauri, y el panorama que surgió era inquietante. El proyecto Cosecha no era solo una operación militar. Era algo mucho peor. Los Centauri no planeaban simplemente conquistar Kepler. Planeaban minar todo el sistema y utilizar a la población para trabajos forzados. Era el mismo patrón que habían seguido en docenas de otros mundos, incluida la Tierra. Carter finalmente logró establecer una conexión más clara con los refugiados de Kepler. Y las noticias no eran buenas. La fuerza de avanzada Centauri ya había llegado y estaba instalando plataformas orbitales alrededor del mundo colonial principal. Los refugiados tenían quizás 12 horas antes de que llegara la flota principal y comenzara la destrucción sistemática de todo lo que habían construido. Morrison miró la pantalla de navegación y vio que aún les quedaban 6 horas para llegar al sistema. Hart se acercó con un plan táctico que le dio un vuelco a Morrison. No había forma de evacuar a todos antes de que llegara la flota Centauri, lo que significaba que tendrían que luchar. La Defiance era rápida y estaba bien armada para una nave de su tamaño, pero seguía siendo solo una nave contra lo que parecía un grupo de batalla entero. La única ventaja que tenían era la sorpresa y la tendencia Centauri a subestimar las capacidades humanas. Morrison reunió a su personal superior en la sala de reuniones y les expuso la situación con honestidad. Iban a una lucha que probablemente no podrían ganar para salvar a la gente. Nunca se habían conocido porque era lo correcto. Nadie en su tripulación cuestionó la decisión y nadie sugirió que regresaran. Todos habían jurado proteger la vida humana, y ese juramento no se invalidaba solo porque las probabilidades fueran malas. A medida que el Defiance se acercaba al límite del sistema Kepler, Morrison sintió la familiar mezcla de miedo y determinación que precede a cada batalla. Tras ellos yacían las ruinas de la Tierra y las tumbas de miles de millones de humanos que habían confiado en sus líderes para que los protegieran.
Delante se extendía un número desconocido de personas que necesitaban ayuda y una fuerza Centauri que no mostraría piedad a nadie que se les opusiera. Entre esos dos puntos se encontraba el Defiance y su tripulación de 78 humanos que se negaban a rendirse. El D. Su prometido salió del hiperespacio en el límite del sistema Kepler e inmediatamente se quedó en silencio mientras corría. Morrison se quedó en el puente observando las pantallas de los sensores mientras dibujaban una imagen del sistema que se avecinaba. 3 naves de patrulla Centauri se movían en un patrón de búsqueda cerca de los planetas exteriores, mientras que una fuerza mayor esperaba cerca de Kepler 438b, donde se escondían los refugiados. Carter ajustó su conjunto de comunicaciones y logró captar la señal de los refugiados. «Capitán, los tengo», dijo en voz baja. «Están transmitiendo desde la superficie del planeta principal, pero la señal es débil e intermitente. Parece que intentan evitar ser detectados por las naves Centauri en órbita». Morrison asintió y se acercó para escuchar mientras Carter limpiaba la transmisión. La voz que salía de los altavoces era humana, pero con un fuerte acento que parecía una mezcla de diferentes idiomas. «Soy David Chen, hablando en nombre del Consejo de Refugiados de Kepler. Tenemos aproximadamente 3.000 humanos y 7.000 seres de 6 especies diferentes que se refugian en las cavernas subterráneas bajo la colonia Nueva Ginebra. Los exploradores avanzados Centauri llegaron hace 2 días y han estado realizando barridos orbitales en busca de nuestras señales energéticas». Hart se inclinó hacia adelante y activó el canal de respuesta. David, soy la comandante Elisa Hart de la nave de defensa terrestre Defiance. Recibimos su llamada de socorro y estamos aquí para ayudar con la evacuación. ¿Cuál es su situación actual y cuánto tiempo pueden permanecer ocultos? Hubo una larga pausa antes de que David respondiera y Morrison pudo percibir el alivio en su voz incluso a través de la estática. «Comandante Hart, gracias a Dios que lo logró. Tenemos quizás 6 horas antes de que llegue la flota principal Centauri. Nuestros exploradores recibieron sus comunicaciones y traen al menos 20 cruceros pesados y naves de apoyo. Las cavernas subterráneas pueden ocultar nuestras señales térmicas, pero no podemos quedarnos aquí abajo mucho más tiempo porque nos estamos quedando sin comida ni suministros médicos para los refugiados alienígenas, cuyas necesidades biológicas son diferentes a las de los humanos». La DRA. Ross dio un paso al frente y tomó el micrófono. «David, soy la doctora Amanda Ross. ¿Puede decirme qué especies trae consigo y qué tipo de problemas médicos podríamos estar enfrentando durante la evacuación? Necesitamos saber si nuestra nave puede transportarlos a todos de forma segura o si debemos hacer arreglos especiales». La respuesta llegó rápidamente, como si David hubiera estado esperando que alguien le hiciera esa pregunta. «Doctor, tenemos tiloranos que necesitan una atmósfera rica en metano, caplarianos que requieren alta humedad, Nexus que no tolera la luz brillante, Doranos que necesitan baja gravedad, Centuranos que respiran una mezcla de gases diferente y Helios que requieren calor constante. Nuestros colonos humanos han estado trabajando con ingenieros alienígenas durante el último año para crear sistemas híbridos de soporte vital que puedan acomodar a todos, pero desconocemos si su nave tiene esa capacidad». Clark había estado escuchando la conversación y activó su propio canal de comunicación. «David, soy el ingeniero jefe Ryan Clark. Envíenme las especificaciones de sus sistemas híbridos de soporte vital y veré qué podemos hacer para modificar nuestras bodegas de carga. Además, necesito saber qué tipo de naves y tecnología tienen disponibles ahí abajo. Podríamos necesitar recursos locales para llevar a cabo una evacuación de esta magnitud». Morrison observó trabajar a su tripulación y sintió un orgullo familiar por sus habilidades. Cada uno de ellos ya estaba pensando en los desafíos que enfrentarían y buscando soluciones. Era la misma actitud que los había mantenido con vida durante 18 meses como la última nave de guerra humana en el espacio conocido. Hart estudiaba las pantallas tácticas mientras Ross calculaba los requisitos médicos y Clark ya estaba esbozando modificaciones en los sistemas de su nave. La voz de David llegó por el sistema de comunicación con más confianza que antes. «Jefe Clark, tenemos 2 transbordadores funcionales, una pequeña nave de carga y piezas de varias otras naves que se estrellaron aquí durante la invasión inicial de Centauri. Más importante aún, contamos con equipos de ingeniería de las 6 especies alienígenas que han estado compartiendo tecnología de maneras nunca antes vistas antes de la guerra. Los tiloranos tienen experiencia en conductos de plasma. Los Nexus comprenden los sistemas de sigilo, y los valdoranos tienen tecnología de manipulación gravitacional». Carter levantó la vista de su estación de sensores con entusiasmo. «Capitán, estoy detectando unas señales de energía muy inusuales en la superficie del planeta. Parece que han estado experimentando con tecnologías combinadas ahí abajo. Estoy leyendo niveles de potencia de salida que no deberían ser posibles según los manifiestos de equipo que nos enviaron». Morrison arqueó una ceja y miró a Hart,
que estaba estudiando las mismas lecturas en su pantalla táctica. ¿Qué han estado construyendo exactamente ahí abajo?, preguntó Hart por el canal de comunicación. Hubo una pausa antes de que David respondiera, y Morrison pudo oír otras voces de fondo hablando en lo que parecían varios idiomas diferentes. Comandante, hemos estado trabajando juntos por necesidad. Al combinar la tecnología de plasma tiloriana con la manipulación de la gravedad baldoriana y la ingeniería humana, se obtienen resultados muy interesantes. Hemos creado sistemas defensivos que los Centauri nunca antes habían visto. Williams entró al puente con su equipo de combate y una unidad de sensores portátil. Capitán, he estado monitoreando las comunicaciones Centauri desde sus naves de patrulla. Y creo que tenemos un problema. No solo están realizando barridos aleatorios. Están siguiendo un patrón de búsqueda específico. Parece que saben aproximadamente dónde se esconden los refugiados. Y están tratando de determinar la ubicación exacta. Tenemos quizás 4 horas antes de que encuentren las entradas de la caverna. Morrison sintió el familiar peso del mando sobre sus hombros. Cada nueva información cambiaba la situación táctica y lo obligaba a revisar sus planes. La presencia de tecnología alienígena y equipos de ingeniería combinados era alentadora, pero el acortamiento del tiempo dificultaba mucho la evacuación. Hart se acercó a él y pudo verla calculando distancias y tiempos de vuelo mentalmente. Comandante Hart, le habla David de nuevo. Necesito decirle algo que podría cambiar sus planes. No nos limitamos a escondernos aquí abajo. Nos hemos estado preparando para el combate. La combinación de tecnologías alienígenas nos ha proporcionado armas y sistemas defensivos que podrían contener la fuerza de avance Centauri el tiempo suficiente para la evacuación, pero necesitamos que el liderazgo militar coordine la defensa porque ninguno de nosotros tiene experiencia en tácticas de combate espacial. Hart y Morrison intercambiaron miradas, y Morrison vio sus propios pensamientos reflejados en los ojos de ella. Habían llegado a Kepler esperando encontrar refugiados indefensos esperando ser rescatados, pero en cambio descubrieron una resistencia organizada con tecnología híbrida avanzada. La situación táctica seguía siendo peligrosa, pero no era desesperada si lograban coordinar sus esfuerzos con las fuerzas terrestres. Clark interrumpió su planificación con noticias urgentes de su estación de ingeniería. Capitán, he estado analizando las especificaciones técnicas que envió David, y esto es increíble. De alguna manera han logrado combinar 6 tecnologías alienígenas diferentes con principios de ingeniería humana. Las curvas de potencia de salida por sí solas sugieren que han creado algo que podría representar una amenaza real para las naves Centauri. Necesitamos bajar y comprobarlo con nuestros propios ojos. Carter levantó la vista de su antena de comunicaciones con expresión preocupada. Capitán, percibo un aumento de conversaciones de las naves de patrulla Centauri. Parece que han detectado algún tipo de anomalía energética en la superficie del planeta. Solicitan refuerzos inmediatos y están cambiando su patrón de búsqueda para centrarse en la zona donde se esconden los refugiados. Morrison sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que el tiempo se les agotaba más rápido de lo esperado. Morrison tomó una decisión rápidamente. Hart, llévanos a la superficie del planeta. Necesitamos coordinarnos con el Consejo de Refugiados y ver qué tipo de capacidades defensivas tienen realmente. William, empieza a preparar a tus equipos de marines para un posible combate terrestre. Clark, quiero que trabajes directamente con sus equipos de ingeniería para comprender estas tecnologías híbridas. Si vamos a luchar para salir de aquí, necesitamos todas las ventajas posibles. El Defiance cambió de rumbo y comenzó a descender hacia Kepler 438b, utilizando una ruta de vuelo diseñada para evitar las naves de patrulla Centauri. Morrison permaneció en el puente, observando cómo el planeta se agrandaba en la pantalla principal y reflexionando sobre el extraño giro de los acontecimientos. Habían venido a rescatar a refugiados indefensos, pero en cambio estaban a punto de unir fuerzas con una resistencia organizada que podría contar con tecnología superior a cualquier cosa que los Centauri hubieran visto antes. Ross activó la enfermería de la nave y comenzó a prepararse para la posibilidad de tratar a alienígenas heridos con diferentes necesidades biológicas. Había estudiado xenobiología durante su formación, pero nunca había tenido que tratar a 6 especies diferentes simultáneamente en combate. Williams revisó sus armas y equipo mientras repasaba mentalmente todo lo que sabía sobre la lucha junto a aliados no humanos. Carter continuó monitoreando las comunicaciones Centauri y las noticias empeoraban. Las naves de patrulla definitivamente habían detectado las señales de energía de las instalaciones subterráneas de los refugiados y ahora buscaban activamente los puntos de entrada. Más importante aún, habían enviado un mensaje a la flota principal de Centauri solicitando un despliegue inmediato en el sistema Kepler. Los refugiados ahora tenían quizás 3 horas antes de que llegaran fuerzas enemigas abrumadoras. A medida que el desafío se acercaba,
Morrison pudo ver las coordenadas de aterrizaje proporcionadas por el Consejo de Refugiados. Extraños patrones de energía danzaban sobre la superficie del planeta. Lo que sea que los equipos combinados de ingeniería alienígena habían construido era claramente visible desde la órbita, lo que explicaba por qué las naves de patrulla Centauri lo habían detectado. Morrison Despegó del Defiance sobre la superficie de Kepler 438b y comprendió de inmediato por qué los Centauri habían detectado señales de energía en órbita. Enormes instalaciones se extendían por el paisaje, combinando tecnología de 6 civilizaciones alienígenas diferentes con ingeniería humana. El aire rebosaba de poder, y Morrison podía sentir las vibraciones a través de las suelas de sus botas mientras los sistemas de armas se cargaban y los escudos defensivos cobraban vida. David Chen se acercó a ellos con un grupo de seres que Morrison nunca había visto antes. Había un Tiloran alto de piel azul cuyo aparato respiratorio liberaba pequeñas bocanadas de metano, un Kepleran bajo y peludo cuya piel brillaba de humedad, un Nexo pálido que usaba gafas protectoras oscuras, y varios otros que representaban especies que se habían dispersado por la galaxia por la agresión Centauri. Cada uno de ellos portaba herramientas y equipo que parecían combinar su tecnología nativa con diseños humanos. Capitán Morrison, bienvenido a Nueva Ginebra, dijo David, extendiendo la mano. Ojalá nos reuniéramos en mejores circunstancias, pero agradecemos cualquier ayuda que pueda brindarnos. La flota principal Centauri llegará en menos de 2 horas, y necesitamos coordinar nuestros esfuerzos defensivos si queremos tener alguna esperanza de supervivencia. Morrison estrechó la mano de David y observó las impresionantes instalaciones que los rodeaban. Clark se dirigió de inmediato hacia un grupo de ingenieros alienígenas que trabajaban en lo que parecía ser un enorme cañón de plasma. El arma no se parecía a nada en las bases de datos humanas y parecía incorporar tecnología de manipulación gravitacional que podía doblar rayos de energía alrededor de los escudos defensivos. Un ingeniero valdoriano con 4 brazos ajustaba componentes de cristalina mientras un técnico humano monitoreaba las lecturas del flujo de energía en una pantalla. Es increíble, dijo Clark mientras examinaba los sistemas de armas. De alguna manera, han logrado combinar los conductos de plasma tilorianos con la manipulación gravitacional valdoriana y las computadoras de puntería humanas. La potencia de salida debería ser suficiente para penetrar los escudos de los cruceros pesados Centauri, pero ¿cómo resolvieron los problemas de retroalimentación energética que suelen destruir los sistemas híbridos? El ingeniero valdoriano señaló con 2 de sus brazos un complejo conjunto de reguladores cristalinos. Descubrimos que los algoritmos adaptativos humanos pueden compensar los conflictos de resonancia entre diferentes tecnologías alienígenas. El valdoriano explicó en un inglés con acento pero claro. Su gente tiene el talento de encontrar soluciones que funcionan incluso cuando no deberían funcionar según los principios científicos establecidos. Los tilorianos proporcionaron los sistemas de energía. Nosotros proporcionamos la manipulación de la gravedad. Y los humanos proporcionaron los sistemas de control que hacen que todo funcione en conjunto. Hart estudiaba las pantallas tácticas que mostraban las posiciones de las naves Centauri en todo el sistema estelar. Mientras Williams examinaba las posiciones defensivas excavadas en el paisaje rocoso alrededor de las instalaciones de refugiados, el Dr. Ross hablaba con personal médico alienígena sobre los protocolos de tratamiento para diferentes especies en situaciones de combate. Morrison observó cómo su tripulación se integraba a la perfección con los defensores de los refugiados y se sintió orgulloso de su profesionalismo bajo presión. Carter había instalado su equipo de comunicaciones y estaba monitoreando las frecuencias militares Centauri cuando su expresión cambió repentinamente. Capitán, estoy captando transmisiones de una nave que acaba de entrar en el sistema. La señal es diferente a la de las naves de patrulla que hemos estado rastreando. Esta es transmitiendo códigos de comando y exigiendo informes de estado a todas las fuerzas Centauri en la zona. Morrison sintió un nudo en el estómago al comprender lo que eso significaba. David se acercó para escuchar mientras Carter continuaba su informe. La recién llegada se identifica como la nave insignia del almirante Bexar, quien aparentemente comanda los escuadrones de cazadores asesinos Centauri. Las naves de patrulla informan que han localizado las instalaciones de refugiados y solicitan permiso para iniciar el bombardeo orbital. El almirante Bexar les ordena esperar a la flota principal para poder capturar prisioneros e interrogarlos sobre las actividades de la resistencia humana. Morrison observó las instalaciones defensivas e hizo un rápido cálculo mental. Los sistemas de armas híbridos eran impresionantes, pero estaban diseñados para luchar desde posiciones fijas contra un ataque convencional. El almirante Bexar era conocido en todo el espacio humano como un genio táctico especializado en cazar células de la resistencia y destruirlas por completo. Los Centauri no cometerían el error de subestimar a sus oponentes 2 veces. Hart se acercó con una evaluación táctica que confirmó los temores de Morrison. Capitán,
Las posiciones orbitales indican que Vexar no planea un asalto directo. Sus naves están tomando posiciones que les permitirán bombardearnos desde múltiples ángulos, manteniéndose fuera del alcance efectivo de las armas de superficie. Incluso con la tecnología híbrida, no podemos alcanzar sus naves a esa distancia. Una vez, pero pueden destruir nuestras instalaciones con fuego concentrado. Un ingeniero de Nexus que había estado escuchando la conversación dio un paso al frente y habló con una voz que sonaba como el viento a través de formaciones cristalinas. Puede que haya otra opción que no haya considerado. Nuestra gente cuenta con tecnología de sigilo que puede ocultar las señales de energía de los sensores Centauri. Si combinamos nuestros sistemas de camuflaje con el diseño de naves humanas y las fuentes de energía de Teoran, podríamos crear una nave que pueda acercarse a su flota sin ser detectada. Clark levantó la vista de los sistemas de armas que había estado examinando y asintió con entusiasmo. El Defiance ya tiene algunas capacidades de sigilo, pero están limitadas por los requisitos de energía. Si pudiéramos integrar la tecnología de camuflaje de Nexus con nuestros sistemas existentes, podríamos acercarnos lo suficiente a su nave insignia para causar daños reales. La pregunta es si podemos realizar las modificaciones con la suficiente rapidez. Williams había estado estudiando las posiciones defensivas y lo interrumpió con una preocupación diferente. Incluso si pudiéramos modificar el desafío para atacar su flota, ¿qué pasaría con la gente en la superficie? Hay 10.000 refugiados aquí abajo y no caben todos en nuestra nave. Si nos vamos a atacar Vexar, las naves Centauri restantes bombardearán las instalaciones de la superficie y matarán a todos. Morrison vio el mismo dilema reflejado en sus corazones. Eisen sabía que se enfrentaban de nuevo a una decisión imposible. David y varios ingenieros alienígenas habían estado hablando en voz baja. Y ahora David dio un paso al frente con una propuesta. Capitán, hemos estado discutiendo la situación y creemos que podría haber una forma de proteger las instalaciones de la superficie mientras su nave ataca la flota. Los Helios tienen tecnología de absorción de energía que puede redirigir el fuego enemigo. Y los Centuranos tienen sistemas de manipulación atmosférica que pueden crear patrones de interferencia para confundir los sensores de objetivo. La DRA. Ross levantó la vista de sus preparativos médicos con interés. ¿Está hablando de crear algún tipo de escudo de defensa planetario que combine múltiples tecnologías alienígenas? David asintió y señaló un grupo de instalaciones que Morrison no había notado antes. Llevamos meses trabajando en sistemas de defensa integrados, pero nunca tuvimos suficiente potencia para que fueran efectivos contra una flota completa de Centauri. Sin embargo, si nos dejan algunas de las células de energía de su nave, podríamos aumentar nuestra capacidad defensiva lo suficiente como para sobrevivir a un bombardeo orbital. Carter interrumpió su planificación con noticias urgentes desde su estación de monitoreo. El capitán almirante Vexar está transmitiendo un mensaje a la superficie en todas las frecuencias. Dice tener conocimiento de las actividades de resistencia humana y ofrece salvar vidas civiles si el personal militar se rinde inmediatamente. Nos da una hora para responder antes de que comience la destrucción sistemática de todas las instalaciones en la superficie del planeta. Morrison sintió que la ira crecía en su pecho al escuchar el ultimátum de los Centauri. Vexar intentaba usar la guerra psicológica para quebrantar su determinación y obligarlos a rendirse sin luchar. Era la misma táctica que los Centauri habían usado en la Tierra y en docenas de otros mundos antes de destruirlos. En fin, Morrison activó su propio sistema de comunicación y se preparó para enviar una respuesta que le haría saber a Vexar exactamente qué pensaba de las promesas de los Centauri. Almirante Vexar, le habla el capitán Jake Morrison de la nave de defensa terrestre Defiance. Morrison dijo con claridad: hemos visto la misericordia Centauri en la Tierra y en 100 mundos más. Su imperio no ha mostrado honor en la guerra ni compasión por la población civil. Rechazamos su ultimátum y lucharemos para defender a esta gente con todas nuestras fuerzas. Si quieren este planeta, tendrán que arrebatárnoslo. La respuesta llegó de inmediato, con una voz que sonaba como metal rechinando. Capitán Morrison, su reputación lo precede. Llevo 2 años buscando células de la resistencia humana y ha sido muy difícil localizarlo. Espero añadir su nave a mi colección de enemigos derrotados. Tienes 58 minutos para reconsiderar tu postura antes de que te demuestre por qué el Imperio Centauri gobierna la galaxia. Morrison se giró para encarar a su tripulación y a los defensores de los refugiados que se habían reunido alrededor de la estación de comunicaciones. Los Centauri creen que pueden intimidarnos con amenazas y superioridad numérica. Pero no comprenden a qué se enfrentan. No solo luchamos por la supervivencia. Luchamos por el derecho de los pueblos libres a existir en esta galaxia. Todas las especies aquí han perdido mundos por la agresión Centauri. Y cada persona aquí ha elegido luchar en lugar de someterse a la esclavitud.
Clark y los ingenieros alienígenas ya estaban trabajando frenéticamente para modificar el Defiance con tecnología híbrida de sigilo. Mientras Hart planeaba vectores de ataque que maximizarían sus posibilidades de alcanzar la nave insignia Centauri, Williams organizó posiciones defensivas para las instalaciones de la superficie mientras Ross preparaba instalaciones médicas dañadas. Nuestro pasado se repitió como un rayo mientras ingenieros alienígenas y técnicos humanos trabajaban juntos para preparar su desesperada táctica. Clark se encontraba bajo el Defiance, observando cómo los generadores furtivos Nexus se integraban en el casco de la nave. Mientras los conductos de energía tilorianos alimentaban sistemas que nunca habían sido diseñados para funcionar juntos, saltaban chispas de conexiones improvisadas. Pero de alguna manera, la tecnología híbrida se mantuvo unida bajo la cuidadosa guía de ingenieros de 7 mundos diferentes. Morrison vio cómo la cuenta regresiva en su pantalla de mando llegaba a 0 y sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba cuando el almirante Vexar comenzó su bombardeo orbital exactamente a tiempo. El primer rayo de energía impactó los escudos de defensa planetarios y creó explosiones masivas que iluminaron el cielo como soles artificiales. Los sistemas de absorción de energía de Helios redirigieron la mayor parte del fuego entrante, pero Morrison pudo ver que los escudos ya comenzaban a debilitarse bajo el asalto concentrado. Hart activó los sistemas de sigilo modificados y Morrison sintió la familiar vibración del Defiance al despegar de la superficie del planeta. La tecnología de camuflaje Nexus envolvió su nave como una manta invisible, mientras que los manipuladores atmosféricos Centauri creaban patrones de interferencia que confundirían a los sensores enemigos. En la pantalla táctica, el Defiance pareció desaparecer por completo, aunque Morrison podía sentir el blindaje de la cubierta bajo sus pies. Carter monitoreó las comunicaciones Centauri mientras volaban hacia la flota enemiga e informó que el bombardeo orbital se desarrollaba según el plan de batalla de Vexar. El almirante Centauri destruía sistemáticamente las instalaciones de la superficie, sección por sección, mientras sus naves mantenían una formación perfecta para evitar ataque sorpresa. Morrison sonrió con tristeza porque la perfección táctica de Vexar estaba a punto de convertirse en su mayor debilidad. Williams revisó su equipo de combate y se preparó para lo que podría ser el abordaje más importante de la historia de la humanidad. Si lograban capturar la nave insignia del almirante Vexitar, obtendrían acceso a códigos militares Centauri e inteligencia que podrían cambiar el curso de la guerra. Más importante aún, demostrarían a la galaxia que el aparentemente invencible Imperio Centauri podía ser derrotado mediante el coraje y la cooperación entre diferentes especies. El desafío se acercó a la flota Centauri utilizando una ruta de vuelo que aprovechaba las sombras de los sensores creadas por las naves enemigas más grandes. Clark monitoreó los sistemas de sigilo híbridos e informó que la tecnología Nexus estaba funcionando por encima de todas las expectativas. Los sensores Centauri estaban diseñados para detectar señales de naves conocidas, pero nunca se habían encontrado con una nave que combinara ingeniería humana. Con tecnología de camuflaje alienígena, el Dr. Russ preparó suministros médicos para tratar a las bajas humanas y Centauri, ya que Morrison había dejado claro que seguirían los protocolos militares incluso en circunstancias desesperadas. La doctora había estudiado fisiología Centauri durante su formación en xenobiología y sabía que el personal enemigo herido merecía tratamiento médico según los mismos estándares éticos que separaban a los seres civilizados de los bárbaros. Carter levantó repentinamente la vista de su estación de comunicaciones, alarmado. «Capitán, detecto algún tipo de rayo de escaneo proveniente de la nave insignia, diferente a los barridos de sus sensores habituales. Parece que el almirante Vexitar está usando un escáner de penetración profunda que podría detectar nuestra firma de sigilo modificada. Tenemos quizás 5 minutos antes de que se den cuenta de que estamos aquí». Morrison sintió una oleada de adrenalina al darse cuenta de que su ventana de oportunidad se estaba cerrando más rápido de lo esperado. Hart ajustó su vector de aproximación para llevarlos directamente hacia la nave insignia Centauri, mientras Clark redirigía la energía de los sistemas no esenciales para potenciar sus generadores de sigilo. Los próximos minutos determinarían si su desesperado plan tenía éxito o si morían en un gesto glorioso pero inútil. La nave insignia Centauri era una nave enorme que eclipsaba a la Defiance por un factor de 10. Pero Morrison había aprendido durante sus años de lucha que el tamaño no siempre era una ventaja en el combate espacial. Las naves más pequeñas podían maniobrar con mayor rapidez y atacar puntos vulnerables que las naves más grandes no podían defender. La clave era acercarse lo suficiente para explotar esas vulnerabilidades antes de que el enemigo se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Williams y su equipo de abordaje se dirigieron a las esclusas de aire y se prepararon para el despliegue inmediato en cuanto entraron en contacto con la nave enemiga. Cada marine portaba armas modificadas con tecnología alienígena para penetrar la armadura personal Centauri, mientras que su equipo de comunicación utilizaba encriptación cuántica que el enemigo no podía interceptar.
Estaban listos para abrirse paso hasta el centro de mando de la nave insignia si era necesario. Hart acercó la Defiance a la nave insignia Centauri y utilizó cortadores de plasma tilorianos para quemar el casco de la nave enemiga sin disparar. Activaron sus sistemas de seguridad internos. La operación de abordaje debía completarse con rapidez y discreción, ya que cualquier alarma movilizaría a cientos de guerreros Centauri para defender a su almirante. Morrison observó la exhibición táctica y contó los segundos mientras su tripulación intentaba la operación militar más audaz de la historia de la humanidad. Clark permaneció en el Defiance para supervisar sus sistemas de sigilo mientras el equipo de abordaje entraba en la nave enemiga por la brecha improvisada. El interior de la nave insignia Centauri estaba oscuro y lleno de extraños gases atmosféricos que obligaban a los humanos a usar respiradores. Williams guió a su equipo por pasillos que parecían diseñados para seres mucho más grandes que los humanos, mientras seguía los planos de cubierta que Carter había extraído de las bases de datos Centauri capturadas. Morrison siguió al equipo de abordaje al interior de la nave enemiga y sintió una mezcla de miedo y emoción a medida que se adentraban en territorio Centauri. Los pasillos estaban en silencio, salvo por la lejana vibración de los motores de la nave y el ocasional sonido de voces alienígenas que hablaban en idiomas que el software de traducción de Carter apenas podía interpretar. Cada paso los acercaba a la victoria o a ser capturados por la fuerza militar más temida de la galaxia. La DRA. Ross supervisaba su progreso desde la bahía médica Defiance mientras se preparaba para la posibilidad de que el equipo de abordaje regresara con heridas graves. Había estudiado la tecnología de armas Centauri y sabía que sus armas de energía causaban daños tisulares difíciles de tratar con equipo médico humano estándar. Sin embargo, los refugiados alienígenas le habían proporcionado tecnologías curativas que podrían ser efectivas contra heridas causadas por armas exóticas. Williams llegó primero al centro de mando y usó cargas huecas para destruir las puertas reforzadas que protegían la estación de batalla del almirante Bexar. La explosión resonó por los pasillos de la nave, y Morrison supo que habían perdido el factor sorpresa. Las alarmas comenzaron a sonar en toda la nave insignia mientras las fuerzas de seguridad Centauri se movilizaban para repeler las fronteras humanas. La verdadera batalla apenas comenzaba. El almirante Bexar se giró para encarar a los intrusos humanos con lo que podría haber sido diversión en sus rasgos alienígenas. El comandante Centauri era más grande de lo que Morrison esperaba, con implantes cibernéticos que potenciaban sus habilidades naturales y una armadura que parecía absorber el fuego de las armas de energía. Hablaba en un inglés perfecto, con una voz que sonaba como una piedra de moler. Capitán Morrison, me preguntaba cuándo llegaría. Su reputación de tácticas desesperadas le precede. Morrison levantó su arma, pero Bexar no hizo ningún movimiento para defenderse. En cambio, el almirante Centauri activó una pantalla holográfica que mostraba el bombardeo orbital de Kepler 438b, que continuaba a pesar del abordaje. Los escudos de defensa planetaria fallaban bajo el fuego concentrado, y las instalaciones de refugiados comenzaban a recibir impactos directos. Bester sonrió con satisfacción depredadora mientras observaba la destrucción abajo. «Es demasiado tarde, Capitán Morrison», dijo Bexar con calma. «Aunque me mate aquí, mi flota completará la destrucción de sus amigos refugiados. El Imperio Centauri no depende de comandantes individuales, y nuestra victoria es inevitable. Independientemente de sus pequeños éxitos tácticos, su valentía es admirable, pero en última instancia, feudal contra el poder organizado de nuestra maquinaria militar». La voz de Carter llegó a través del sistema de comunicación de Morrison con noticias urgentes de la superficie del planeta. «Capitán, las instalaciones de refugiados están transmitiendo una especie de oleada masiva de energía. Parece que están canalizando la energía de todos los sistemas de tecnología híbrida en un solo haz concentrado. Nunca había visto lecturas de energía como esta en instalaciones planetarias». Morrison sintió que la esperanza le inundaba el pecho al darse cuenta de que los refugiados tenían una sorpresa más para el almirante Bester. La pantalla holográfica cambió repentinamente para mostrar un enorme rayo de energía que se elevaba desde la superficie del planeta hacia la flota Centauri. La combinación de tecnologías alienígenas había creado un arma que funcionaba con principios que los Centauri nunca habían conocido, y sus naves no tenían defensa contra el poder concentrado de 6 civilizaciones diferentes trabajando juntas. Bajo la coordinación humana, la expresión del almirante Bexar pasó de la satisfacción a la conmoción al ver cómo su flota comenzaba a sufrir daños catastróficos. La voz de Clark llegó a través del sistema de comunicación con emoción e incredulidad. «Capitán, el sistema de defensa planetaria está canalizando fuerzas gravitacionales para amplificar el rayo de energía más allá de lo que se puede detectar en nuestras bases de datos. Las naves Centauri están siendo retiradas de su formación defensiva y sus escudos se están derrumbando bajo la presión gravitacional. Creo que los refugiados acaban de crear el arma más poderosa del espacio conocido».
Morrison miró al almirante Bexar y vio algo que nunca esperó ver en los ojos de los Centauri. Vio miedo y, 6 meses después de la victoria en Kepler, la galaxia era un lugar diferente. Morrison se encontraba en el puente de mando del Defiance mientras éste lideraba una flota de naves de 20 mundos diferentes hacia el sistema Saúl. Donde la Tierra aguardaba bajo la ocupación Centauri, la alianza de refugiados había crecido más allá de lo imaginable. A medida que especies tras especies se unían a la resistencia tras descubrir que el poderoso Imperio Centauri podía ser derrotado mediante la cooperación y el coraje. Hart supervisaba las pantallas tácticas que mostraban su flota combinada de naves de tecnología híbrida acercándose al límite exterior del sistema solar terrestre. Cada nave de la flota combinaba las mejores tecnologías de múltiples civilizaciones alienígenas con la ingeniería y el liderazgo humanos. Los Tilorans habían proporcionado armas de plasma. El Nexus había contribuido con sistemas de sigilo. Los Valdorans habían compartido tecnología de manipulación de la gravedad y con docenas de otras especies, habían añadido sus propias capacidades únicas a la creciente resistencia. Clark había pasado los últimos 6 meses trabajando con ingenieros alienígenas para mejorar el Defiance y las demás naves de su flota. La tecnología híbrida desarrollada en Kepler era ahora equipo estándar para la resistencia. Las naves y la combinación de diferentes ciencias alienígenas habían producido armas y sistemas defensivos que los Centauri jamás habían conocido. Cada enfrentamiento con fuerzas enemigas había demostrado que la innovación podía triunfar sobre la doctrina militar establecida. Carter monitoreó las comunicaciones desde la Tierra y los informes de inteligencia pintaron un mundo bajo una ocupación brutal, pero no completamente destruido. Los supervivientes humanos de la resistencia clandestina llevaban meses transmitiendo mensajes codificados preguntando cuándo llegaría la flota de liberación. Saber que las naves de la Fuerza de Defensa Terrestre aún operaban en la galaxia había dado esperanza a millones de personas que habían vivido bajo la opresión Centauri. El Dr. Ross había trabajado con personal médico de docenas de especies para desarrollar tratamientos y protocolos para las armas biológicas que los Centauri habían utilizado contra la población terrestre. La liberación de la Tierra no estaría completa hasta que pudieran revertir el daño genético que el Imperio había infligido a los civiles humanos como parte de su programa sistemático de control demográfico y trabajos forzados. El doctor llevaba medicamentos que representaban el conocimiento médico combinado de media galaxia. Williams había entrenado unidades marinas de 12 especies diferentes para trabajar juntas en operaciones de combate terrestre necesarias para liberar las instalaciones terrestres de la Tierra. Cada guerrero alienígena aportaba capacidades únicas que complementaban la doctrina táctica humana, y la combinación había demostrado ser devastadoramente efectiva contra las fuerzas terrestres Centauri. La liberación de la Tierra requeriría la mayor operación militar combinada de la historia galáctica. La flota abandonó el hiperespacio en el límite del sistema solar e inmediatamente detectó enormes fuerzas Centauri, orbitando la Tierra como una jaula de acero alrededor del mundo natal de la humanidad. El almirante Bexar había empleado los últimos 6 meses para convertir la Tierra en una fortaleza capaz de resistir cualquier ataque convencional. Pero Morrison sonrió al darse cuenta de que su flota era todo menos convencional. Los Centauri se habían preparado para luchar. Entendían la guerra, pero la resistencia había cambiado las reglas de la guerra. Morrison activó el sistema de comunicación de la flota y se dirigió a las naves de 20 mundos que se habían unido para liberar la Tierra. Hoy regresamos al mundo donde la humanidad comenzó su viaje a las estrellas y traemos con nosotros la amistad y el apoyo de pueblos libres de toda la galaxia. El Imperio Centauri creyó que podría quebrantar el espíritu humano destruyendo nuestro planeta natal. Pero solo logró crear algo más grande de lo que imaginaba. Ya no somos solo humanos luchando por la supervivencia. Somos la voz de la libertad para todas las especies que se niegan a doblegarse ante la tiranía. La flota de la Resistencia se enfrentó a las fuerzas Centauri empleando tácticas que combinaban las tradiciones militares de docenas de especies diferentes bajo la coordinación humana. Las naves aparecían sigilosamente utilizando la tecnología de camuflaje Nexus, atacaban con armas de plasma tilorianas amplificadas por la manipulación de la gravedad valdoriana y desaparecían antes de que el enemigo pudiera responder eficazmente. Las rígidas formaciones que habían hecho invencibles a las flotas Centauri durante siglos se convirtieron en trampas mortales ante enemigos que se negaban a luchar. Según los patrones establecidos, el almirante Bexar comandaba la defensa de la Tierra desde su nave insignia reconstruida. Pero Morrison podía ver que el almirante Centauri libraba una batalla perdida contra un enemigo que no podía comprender. Cada vez que Bexar adaptaba sus tácticas para contrarrestar una amenaza, la resistencia atacaba desde una dirección completamente diferente, utilizando tecnologías y estrategias nunca antes combinadas. La flota de liberación estaba escribiendo nuevas reglas para el combate espacial con cada enfrentamiento. Carter estableció contacto con la resistencia subterránea de la Tierra y coordinó operaciones terrestres que
El ataque comenzó tan pronto como las defensas orbitales fueron neutralizadas. Los supervivientes humanos se habían preparado para este día durante 18 meses, y su conocimiento de las instalaciones Centauri sería crucial para el esfuerzo de liberación. Williams y su fuerza multinacional de marines pronto lucharían junto a la resistencia terrestre para liberar los campos de concentración donde millones de humanos se encontraban retenidos en condiciones que violaban todos los principios de la guerra civilizada. La batalla por la órbita terrestre se prolongó durante 6 horas mientras la flota de la Resistencia destruía sistemáticamente las plataformas defensivas Centauri, protegiendo sus propias naves con escudos de tecnología híbrida que podían absorber y redirigir el fuego enemigo. Clark había instalado sistemas de distribución de energía que permitían a las naves dañadas compartir la energía con sus vecinas para que ninguna nave tuviera que enfrentarse sola al enemigo. El mismo espíritu de cooperación que había salvado a Kepler ahora liberaba el mundo natal de la humanidad. Morrison lideró un asalto final contra la nave insignia del almirante Bexar mientras el perímetro defensivo Centauri se derrumbaba bajo los ataques coordinados de la flota multinacional. El desafío se acercó a la nave de mando enemiga empleando las mismas tácticas de sigilo que habían funcionado en Kepler, pero esta vez contaban con el apoyo de cientos de otras naves que podían proporcionar fuego de cobertura si la operación de abordaje encontraba resistencia. La última batalla entre Morrison y Bexar determinaría el destino de la Tierra. Williams y su fuerza de marines abordaron la nave insignia Centauri y lucharon allí, camino al centro de mando, donde el almirante Bexar esperaba con su guardia personal. El almirante Centauri había perdido la mayor parte de su flota, pero aún se negaba a rendirse ni a reconocer que el imperio al que servía había sido derrotado por lo que consideraba una especie inferior. Morrison se enfrentó a su enemigo una última vez, sabiendo que este enfrentamiento representaba más que una venganza personal. Simbolizaba el triunfo de la cooperación sobre la conquista. Almirante Bestar, esto termina aquí, dijo Morrison al entrar en el centro de mando enemigo con el arma desenvainada. Su imperio ha aterrorizado la galaxia durante demasiado tiempo, y hoy su reinado del miedo llega a su fin. El almirante observó su flota destruida y las fuerzas multinacionales que lo habían derrotado, pero su expresión no mostraba remordimiento por los miles de millones de vidas que la agresión Centauri había destruido. Desenfundó su propia arma y se preparó para una batalla final contra el comandante humano que había atormentado sus sueños. Durante meses, la lucha entre Morrison y Bexar fue breve pero decisiva, ya que la determinación y el entrenamiento táctico humanos demostraron ser superiores a la arrogancia y la fuerza bruta Centauri. Cuando el almirante Centauri cayó, su guardia personal se rindió ante Williams y sus marines en lugar de continuar una batalla que no podían ganar. Morrison se alzó sobre su enemigo derrotado y no sintió satisfacción por la victoria, solo alivio porque la amenaza a vidas inocentes finalmente había terminado. Carter transmitió la noticia de la derrota del almirante Bexar a las fuerzas Centauri de todo el sistema solar y les ofreció la oportunidad de rendirse con honor en lugar de enfrentarse a la destrucción. Muchos comandantes enemigos optaron por deponer las armas en lugar de seguir luchando por un imperio que ya no podía protegerlos. El impacto psicológico de derrotar al almirante más temido del ejército Centauri fue incluso mayor que la victoria táctica de destruir su flota. La DRA. Ross estableció estaciones médicas en la superficie terrestre para tratar a los supervivientes humanos envenenados por Centauri. Las armas biológicas resultaron dañadas en los campos de concentración donde fueron obligados a trabajar como esclavos. El conocimiento médico proporcionado por aliados alienígenas le permitió salvar miles de vidas que se habrían perdido con la medicina humana convencional. La liberación de la Tierra no fue solo una victoria militar. Fue una operación de rescate humanitario a escala planetaria. Williams lideró fuerzas combinadas de humanos y alienígenas a través de las ciudades de la Tierra mientras liberaban campos de concentración y destruían Centauri. Centros administrativos que se habían utilizado para controlar a la población humana. Dondequiera que iban, los supervivientes de la Tierra salían de sus escondites para unirse al esfuerzo de liberación y ayudar a identificar a los colaboradores que habían traicionado a su propia especie para obtener el favor de los Centauri. El mundo natal era libre, pero la reconstrucción de la civilización humana apenas comenzaba. 3 meses después de la liberación de la Tierra, Morrison se encontraba en las ruinas de la ciudad de Nueva York observando la construcción. Equipos de 20 mundos diferentes trabajaban juntos para reconstruir la mayor metrópolis de la humanidad. Niños humanos jugaban junto a jóvenes de especies alienígenas en parques donde antaño se alzaban centros de propaganda Centauri. La galaxia había aprendido que la cooperación y el respeto mutuo podían crear algo más hermoso que cualquier imperio construido sobre la conquista y el miedo.